somos el equipo 7 y nosotros vamos a exponer lo que sería la cultura y la etnia purépecha. Para empezar, vamos a empezar hablando de su lengua, de los purépechas. Las características de la lengua purépecha es que estos se encuentran asentados en el estado de Michoacán y su lengua es también conocida como tarasco o el michoacano. Presenta tipologías especiales que las hacen reconocer como un lenguaje único y singular, ya que no posee relación con demás lenguas de la era precolombina. Fundamentalmente, la lengua de la cultura purépecha es hablada en la región occidental y central del estado de Michoacán. Esto abarca la meseta tarasca, que comprende los 22 municipios en el centro del estado de Michoacán. Yo voy a hablar acerca de la gastronomía purépecha. Su alimentación está basada en maíz, frijol, pescado y sobre todo de aquellas comunidades que viven alrededor del lago de Pátzcuaro, en Michoacán. La más representativa es el platillo de pescado blanco, que se prepara al mojo de ajo, capeado o al natural. Otra de las cosas que también se cocinan así es también el caldo chichi, las truchas en escabeche, el churipipo, las carnitas, la sopa tarasca, los charales, los chupetos y el pozole batido. Ahora voy a hablar acerca de la vestimenta purépecha. Esta se divide en hombres y mujeres, el cual el traje de la mujer consiste en una falda sabalina, la cual sujeta con un ceñidor y dejan sobresalir 20 centímetros de tela para formar algo a lo que le dicen rollo de las tarascas. El traje consiste en una falda negra, en un pañete, en aguas blancas de manta, portan 2 ceñidores. La vestimenta de los ya más sencilla, esta consiste en una faja tejida a mano sobre un traje de manta y un sombrero de petate o de tubo de trigo para su uso diario. Ahora hablaremos de la historia de los purépechas. Hablar de la historia de los purépechas es hablar de una historia muy rica, ya que esta etnia tiene presencia en México desde los siglos XV y XVI, en el que la cultura purépecha fue una de las potencias mesoamericanas, imbatible ante las pretensiones del Imperio Azteca. En la historia se cuenta que el Imperio Azteca jamás pudo dominar este pueblo. Su éxito militar y económico obedeció en gran parte a sus habilidades para el procesamiento del cobre y del oro. Esta fue una de las primeras civilizaciones que logró desarrollar una amplia metalurgia, lo que les aseguró un gran éxito militar. El personaje más importante de esta cultura fue el rey Taricuari, quien guardaba semejanza con el dios Topintzin de Quetzalcóatl en los aztecas, ya que este fue un gran gobernante para esta etnia en los tiempos precolombinos. Durante el reinado del también llamado sacerdote del viento se consolidó el imperio, que después se fue expandiendo por parte de Mesoamérica. Esta cultura llegó a ver su fin entre los años de 1529 y 1530 a manos del conquistador español Nuño de Guzmán, quien había arremetido contra el imperio purépecha buscando riquezas, y posteriormente fueron conquistados por los españoles. Yo hablaré sobre la sociedad, economía y naturaleza de los purépechas. En cuanto a lo social, hoy en el presente, la organización social purépecha se basa en extensos clanes familiares, como lo solía ser antes, y constituyen varias unidades de habitantes y comparten un mismo patio. De esta forma establecen comunicaciones que son regidas por un consejo de ancianos. Pero también otra cosa interesante es que aún así se siguen ejerciendo cargos oficiales que hoy en día cualquier municipio tiene, como son un alcalde, un jefe municipal, un juez
un consejo de vigilancia, registrador civil, entre tantos. Con esto, bueno, la sociedad purépecha nos da a entender, nos muestra como que puede seguir estando a flote, incluso después de tanto tiempo, sin perder a su esencia y mantenerse de alguna forma actualizada todavía. En cuanto a lo natural, en el estado de Michoacán es donde habitan y se caracteriza por tener una geografía con varios hábitats ecológicos y fisiológicos. Sus diferentes regiones geográficas han permitido la subsistencia humana para aportar suficientes presas de caza y materiales. Esto se verá un poquito más, también se retomará un poquito en cuanto veamos la economía, porque al tener un ecosistema tan vasto como lo que son estos bosques que se ven aquí en la imagen, o incluso la playa, porque al estar en Michoacán tienen muy cerca lo que son las playas, el océano. Esto hacía que una actividad muy popular fuera la pesca. Y bueno, ya entrando a lo económico, se puede ver, actualmente hay 3 grandes, que es la caza, que está basada principalmente en la caza de tortugas, debido a que se encontraban antes en el estado de Michoacán, teniendo esta comunicación, como ya dije, con el Océano Pacífico, y las playas eran el principal lugar de trabajo. Por esto tenían algo así como que muy bien desarrollado esta parte de la caza. Otra cosa que hoy en día se ve mucho es la artesanía, ya que son buenos artesanos con la cerámica, cobre, vidrio, y creo que más que nada la madera, porque pues bueno, o sea, son muy buenos haciendo diferentes tipos de utensilios por medio de estas y son bastante populares. También se caracterizan mucho por su agricultura, que además de servirles para alimentarse, con ella comercializaban y se encargaban de cosechar, como aquí dice, el maíz blanco, el maíz azul, maíz morado, la calabaza, chile y tabaco. Esto hacía que fuera todavía incluso mucho mejor lo que era su economía, al ser tan vasto en tantos aspectos como se vio ahora. Bueno, el tema que me tocó a mí es el aporte a la sociedad de los purépechas. Aquí tenemos que los aportes son muchos, sobre todo en cuanto a la elaboración de artesanía, más que todo el uso de la cerámica en vasijas, recipientes y vasos. También la elaboración de figuras zoomorfas y antropomorfas. Son pioneros en ceremonias para rendir culto a los muertos, donde tenían que estar todos los miembros familiares, aspecto que se repite hasta el día de hoy. Bueno, lo que quiero rescatar de aquí es la cerámica, que pues es una caracterización muy importante de la cultura. Se destacó por sus formas en vasijas debido a que tenían 3 patas, algunas tenían asa o estribo, así como las canastas verteras tubulares. Esas características estaban presentes en la cerámica de la zona occidente de México. Actualmente, según datos recabados por el INEGI, el 36.9% de la población indígena de 15 años y más de las entidades analfabetas es un valor que está por debajo del de la población indígena nacional recabado por el INEGI, que es de 40.7%, pero supera al de la población total de la entidad, que es de 17.2%, y también a la población total del país, que es de 12.4%. ¿Qué significa esto? Que la población purépecha tiene un grado de analfabetismo pues muy grande actualmente. También el 43.8% de la población indígena de 12 años y más de Michoacán participa en actividades económicas, porcentaje ligeramente superior al observado entre los indígenas a nivel nacional, que es de 43.4%, y superior al de la población de la entidad, que es de 39.1%.
Es notorio que los indígenas de 12 a 19 años de la entidad tienen una menor participación en las actividades económicas que la población indígena nacional, mientras que las personas de 50 años y más tienen una mayor participación en comparación con los indígenas a nivel nacional y con la población michoacana en general. Durante el censo de 1990 se registraron en Michoacán 30.021 viviendas donde el jefe y o cónyuge habla lengua indígena, con un total de ocupantes de 166.202 personas, lo que arroja un promedio de ocupantes por vivienda de 5.5 personas, superior al de la entidad y al de la población indígena del país, los cuales reportan 5.2 y 5.4 personas respectivamente, por lo cual esta cultura purépecha podría ser una de las más conservadas actualmente en México. Dentro del ámbito musical, los purépechas tienen un género llamado yecua. Es uno de los géneros musicales propios del pueblo purépecha del estado de Michoacán. Este género musical se originó del sincretismo de la música y cantos religiosos de los evangelizadores españoles con las reminiscencias de la música indígena. O sea, es como una combinación, podríamos decirlo, entre lo que tenían antes los indígenas purépechas antes de la conquista con lo que trajeron los conquistadores españoles. Este género se compone principalmente por instrumentos de cuerdas como violines, guitarras y contrabajos. También debo destacar que podemos encontrar música de tipo más asemejado como banda purépecha, que está compuesta por instrumentos de aliento principalmente, también cuenta con cuerdas, pero principalmente por alientos, como lo son clarinetes, trompetas, tambores, trombones, y entre otros más instrumentos de alientos. Es muy importante recordar nuestras tradiciones y también darle la importancia necesaria a la diversidad cultural de nuestro país, ya que son los pueblos que iniciaron con lo que es México hoy en día. Entonces no hay que dejar perder todas las tradiciones, culturas, costumbres y ese conocimiento tan valioso y toda esta gastronomía, todo lo que nos deja, ¿no?, que es parte de nosotros y se está perdiendo, hay que rescatarlo. Hasta la próxima.